desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Pues solamente por la gracia de Dios, nuevamente aquí en la tierra que nos vio nacer a mi esposa y a mí, contentos de estar aquí otra vez en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué puedo decir? Agradecer a Dios que llegamos con bien y estamos instalados, y pues esperar el momento mañana de ir al hospital y que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Pero muy contentos, siempre para mí es grato regresar a esta ciudad y poder verla durante todo el trayecto. Nos permitió sobre todo verla porque había muchísimo tráfico. Cuando entramos ya en la calzada Zaragoza había muchísimo tráfico, y bueno, pues por lo menos Guille y yo disfrutamos el poder ver cosas que conocimos durante muchos años, y ya finalmente llegar aquí a la casa y estar ya aquí esperando el momento para que mañana, si Dios permite, nos dirijamos hacia el hospital. Pero mientras, bueno, quiero iniciar leyendo lo que dice la carta a los Romanos, la carta escrita por el apóstol Pablo, y lo voy a leer en la Reina Valera, y después de algunas reflexiones lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque vale la pena esto, que es de verdad, es un regalo, es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me encanta esta analogía, esta historia que escribe Max Lucado en cuanto a tratar de explicar de alguna manera esto que escribió el apóstol Pablo en lo que acabo de leer. Bateadores corriendo al plato para batear, nada de protestas por decisiones cuestionables de los árbitros, agradecer a los árbitros después de los partidos, devolviendo a los aficionados las pelotas que les caían cerca. ¿Es esto béisbol de grandes ligas? Pues lo fue. Por unas pocas semanas, durante la primavera de 1995, el béisbol profesional fue diferente. Los brazos de $1 millón se quedaron en casa, estaban en huelga. Los dueños, decididos a empezar la temporada, abrieron de par en par las puertas a casi cualquier persona que supiera cómo recoger del suelo una pelota o correr ante un batazo. No eran jugadores de ligas menores, pues estos también se fueron a la huelga. Eran jugadores comunes. Los partidos no eran primorosos, pero vaya que se divertían. Jugaban solo por el gusto de jugar. Cuando el entrenador les ordenaba correr, corrían. Agradecían todo. ¿Quién les lavaba el uniforme? Pues los que servían el alimento, a los aficionados por pagar su dinero para verlos jugar. Estos hombres no se consideraban una bendición o un lujo para el béisbol, sino que el béisbol era una bendición y un lujo para ellos. Se sorprendieron al encontrarlos. No exigían
más tiempo en el terreno. Estaban entusiasmados con la sola idea de jugar. Sencillamente estaban contentos por ser parte del equipo. Y vale la pena meditar, vale la pena reflexionar. ¿No deberíamos estarlo nosotros también? No somos en gran medida como esos jugadores. Después de todo es una analogía. No tenemos grandes habilidades para estar en el equipo de ensueño. ¿Y cuál es el equipo de ensueño? Bueno, el equipo del cielo. Pero nuestros nombres están en la nómina de este grandioso equipo. ¿Merecíamos estar ahí? No. Pero canjearíamos el privilegio por nada en el mundo. Porque si lo que Pablo proclama es cierto, la gracia de Dios nos ha colocado en un equipo de ensoñación, más allá de lo imaginable. Nuestro pasado está perdonado y nuestro futuro es seguro. Y para que no olvidemos de esta dádiva indecible, Pablo detalla las bendiciones que la gracia de Dios derrama sobre nuestro mundo. Y esto es lo que realmente nos debería hacer meditar, reflexionar y sobre todo agradecer a Dios, que no solamente la gracia de recibir perdón, no solamente de la gracia de estar en el equipo del cielo, sino que además todo lo que se desprende de esta bendición que esto significa. Si hay algo que nos dicen los primeros 4 capítulos de Romanos, es que disfrutamos una vida que no merecemos. No somos lo bastante buenos como para que nos seleccionen, pero míranos, todos uniformados y listos para jugar. Pero además de eso, tenemos ahora paz con Dios. ¡Qué feliz consecuencia de la fe! No solo paz entre nosotros, no solo paz entre las naciones, no solo paz entre vecinos, ni paz en el hogar. La salvación trae paz con Dios. Y es esa paz que menciona en otra parte el apóstol Pablo cuando dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que difícilmente a veces podemos comprender. Cristo nos encuentra fuera del salón del trono, nos lleva de la mano y nos conduce a la presencia de Dios. Al entrar, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos la gracia de Dios, no condenación, hallamos misericordia, no castigo, hallamos el amor de Dios. Debido a la gracia de Dios pasamos de tener sepulcro abierto en la garganta, que fue lo que leímos en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, a participar ahora de la gloria de Dios. Éramos unos fracasados y excluidos, ahora se nos llama y se nos hace entrar. Y vale la pena considerar lo que esto puede significar para nuestra vida si hacemos un pequeño recorrido a través de esos textos que leía en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Empieza hablando de la justificación, empieza hablando de que tenemos paz con Dios. La palabra para justificados, que viene del griego dikaitoentes, habiendo sido justificados, es un tiempo compuesto, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada, que es del griego prosagogen, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y nuevamente regresando al análisis, justificado pues se refiere a la fundación que Pablo estableció en los capítulos que ya vimos antes o estudiamos antes en las clases pasadas, pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, una realidad proporcionada solamente por la fe. Dikaitoentes, o sea, justificados por la fe, es un tiempo compuesto que indica una acción ya completada. Quizás sería mejor traducirlo como habiendo sido justificados, o sea que es un presente perfecto que ya ocurrió y que sigue ocurriendo. El tiempo compuesto indica que la aceptación de Dios con nosotros no es parcial, sino total, no es condicional, sino incondicional, no es imperfecta, sino comprensiva y completa. Se podría decir que el Evangelio entero
se basa en el uso del tiempo compuesto, como Pablo dejó claro en el capítulo 3, versículo 21 al 26, es por la gracia, y hay que recordar que la gracia es un regalo no merecido. Por ella somos justificados, y es la fe lo que nos da acceso a esa gracia. Gracia, no fe, es lo que nos salva, pero la fe hace posible experimentar la gracia. Pero vale la pena lo que Pablo escribe también en Efesios 2:8, que somos salvos por fe, por la fe en la gracia de Dios, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y luego tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza la palabra griega para paz, eirenen, pero como judío, su entendimiento de paz con Dios viene de la palabra hebrea shalom. Shalom sugiere algo más que la ausencia de hostilidad. Habla del bienestar, habla de la prosperidad o habla de la salvación de la persona de Dios. En el contexto de este versículo, paz con Dios indica una armonía espiritual con Dios, tener el corazón y la voluntad aliados con la voluntad de Dios, mientras que en una relación armoniosa con Dios, naturalmente va acompañada por esa paz interna que hoy el mundo está buscando. Aquí Pablo se refiere a la paz con Dios. Es posible que tengamos paz con Dios solo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba escribiendo a cristianos en Roma que conocían la paz romana. Roma estableció la paz por medio de dominación, por medio de conquista. Pacificó la región por fuerza de armas y la insistencia en reconocer al César como Señor. Para Pablo, Jesús es lo que los preceptos clamaban ser: representante de la humanidad, reconciliador y regidor del mundo. Hay entonces una dimensión revolucionaria a lo que Pablo dice aquí, particularmente cuando los oídos que lo oyen son la mayor parte gentiles romanos que sabían de memoria la retórica del imperio, una paz que no corresponde a la paz que tenemos con Dios, por el cual, dice Pablo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, esto sugiere ser guiado frente a la presencia de un rey, y por medio de la salvación de Jesucristo hemos sido guiados frente a la presencia de nuestro Señor. Gracia, claro está, es el favor de Dios hacia una humanidad que no lo merece, particularmente hacia su gente, lograda a través del acuerdo o del nuevo pacto y cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Gracia no es solo algo que esperamos, sino algo que ya poseemos. La gracia que poseemos es tan sustancial que Pablo la llama esta gracia en la cual estamos firmes. Pero una de las cuestiones que tiene mucho que ver con las situaciones que hoy en día estamos pasando, enfrentando esta terrible pandemia, enfrentando esta terrible enfermedad que nos ha afectado en todos sentidos, en el sentido físico, en el sentido material, en la salud, pero también en el sentido económico y en algunos casos en el sentido emocional, moral, sentimental e incluso espiritual. Y por eso cuando uno ve lo que los versículos 3 al 5 hablan, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, como la tribulación que estamos pasando, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ojalá que muchos de nosotros en este tiempo de tribulación desarrollemos paciencia. Y luego dice versículo 4, y la paciencia, prueba, que viene del griego dokimén, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y creo que esta es una noticia excelente, no solamente de haber recibido la gracia, sino lo que la gracia puede producir en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Gloriarse en las tribulaciones no es fácil, pero en su segunda carta a la iglesia en Corintio, Pablo gloriaba sus tribulaciones demostrando la generosidad de su ministerio. ¿Cómo puede una persona gloriarse en momentos de tribulación?
Pablo no es ningún masoquista y a veces pensamos que el hecho de confiar, de creer, de tener esa esperanza o lograr esa paz con Dios, pareciera ser que entonces nos volvemos masoquistas porque nos encanta el dolor o el sufrimiento, pero no es así. No sugiere que debamos buscar sufrimiento ni encontrar placer en él. En vez, su consejo está enraizado en su fe que Dios transforma aquellos viernes de crucifixión en domingos de resurrección, que Dios incluye una bendición en cada tribulación de todo el que confía en él. En su segunda carta a Timoteo, Pablo habla de sufrir por Cristo y continúa diciendo: porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice, regresando al versículo 3 de Romanos 5. Pablo delinea las bendiciones que vienen con la tribulación. Tribulación produce paciencia, paciencia produce prueba, prueba produce esperanza y esperanza no nos decepciona. Por eso Pablo dice que paciencia produce un carácter demostrado, el carácter sólido de un veterano en vez del incierto carácter de un recluta. Esto entonces produce esperanza, porque habiendo triunfado sobre la adversidad en el pasado, el veterano puede esperar triunfar sobre adversidad en el futuro, y esto es lo que puede lograrse también en nuestra vida. Y finalmente el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. No importa lo que pase, Dios nos ama. Somos hijos e hijas amados a quien Dios nunca abandonará. Dios provee por los pájaros en el aire y los lirios en el campo. Por eso podemos estar seguros de que Dios proveerá por nosotros. Y sé que todos nosotros necesitamos ese tipo de esperanza, por como dije antes, por la situación tan terrible que nos ha dejado esta pandemia. Podemos estar confiados, podemos estar completamente seguros que, como el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a nadie que le falte el pan. Y creo que muchos de nosotros, sobre todo aquí en este grupo, podemos dar testimonio de ello. Ha pasado ya un año de pandemia y sin embargo, creo que todos podemos ser un testimonio viviente de que un plato de comida no ha faltado en nuestra mesa. Y nosotros, cada uno puede dar testimonio de ello y podemos hablar de la enorme misericordia y la enorme compasión por Dios. Así es que estamos en el equipo de grandes ligas, no de ligas profesionales, no de Estados Unidos, Japón o Alemania. Estamos en el equipo de estrellas, del cielo, y solamente por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos y estamos tan agradecidos, Señor, por esa gracia que es derramada en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de este grupo que está nuevamente reunido hoy para clamar a ti, Señor, para elevar sus plegarias, sus peticiones, para darte gracias por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por ese amor, gracias por esa generosidad que tienes hacia nosotros, que a veces nuestra vida, nuestra conducta, ni siquiera corresponde en mínima parte a todo lo que tú sigues haciendo día a día. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, y creo que el que estemos aquí unidos en una sola mente, en un solo espíritu, clamando a ti, es un indicativo de que queremos caminar a tu lado, Señor, de que queremos hacer las cosas como tú quieres. Padre, sigue ayudándonos en nuestras tribulaciones y que estas tribulaciones produzcan paciencia y esta paciencia finalmente redunde en una esperanza hacia ti, de que tú sigues en el control, aún a pesar de que no lo veamos con muchas cosas que están ocurriendo hoy en día. Pero, Señor, sabemos que tú eres el Rey soberano y tienes toda la autoridad sobre este mundo, Señor. Gracias, Padre, te damos, y gracias doy también a todos los que estamos conectados en esta noche, Señor, y aún los que no se han conectado. Padre, que tu bendición los alcance. Y gracias, Padre, y permítenos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para quienes
de manera verbal puedan elevar sus oraciones, y aún aquellos que no lo hagan, Señor, en mente y en corazón, que los tengas tú presente, Padre. Gracias te damos por ello, y todo lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quien quiera orar, adelante.